buenas tardes, estimados participantes del doctorado en matemática del IES. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernía Barragán. En esta unidad temática número 2, ustedes van a visualizar cuáles fueron los trabajos más importantes de tres grandes investigadores matemáticos con relación a la teoría de los números. Voy a compartir pantalla con ustedes para visualizar el diseño de esta unidad temática. Ahora bien, en este apartado de los aspectos conceptuales, cuando hacemos clic, ustedes van a visualizar acá del material algunas láminas relacionadas con esta unidad temática, que son las láminas de la unidad número 2. Y en este apartado, o en este espacio, en el área de conocimiento, ustedes van a conseguir los libros de apoyo de esta unidad temática número 2. Van a conseguir 3 libros de apoyo, como es el de Gutiérrez Guillermo, sobre un acercamiento a la teoría de juegos, el de Monsalve S., que es un trabajo de investigación sobre teoría de juegos, hacia dónde vamos, y el libro y la investigación de Sergio Gutiérrez sobre titulada John Nash y la teoría de juegos. Si ustedes consideran que este material es insuficiente, pueden hacer una revisión más amplia, más minuciosa con la web, que les va a ayudar a ampliar esta unidad temática. Ahora bien, voy a compartir, como ustedes pueden visualizar acá, que en este apartado aparece el material explicativo de esta unidad temática que se titula Láminas de la unidad. Entonces voy a compartir con ustedes las láminas referidas a esta unidad temática. Acá podemos visualizar la unidad temática número 2, que se titula Trabajo de investigadores sobre teoría de juegos. Voy a mencionar los trabajos más importantes de estos 3 investigadores, como lo es John von Neumann, quien nació en 1903 y murió en 1957. El trabajo del economista Oscar Morgenstern, quien nació en 1902 y murió en 1976. Y el trabajo del matemático John Forbes Nash, quien nació en 1928 y murió en el 2015. ¿Cuáles fueron las contribuciones de John von Neumann? En 1928, este matemático hizo una explicación completa y muy rigurosa del teorema del minimax, utilizando para ello argumentos de topología y del cálculo funcional, donde aquí introduce el concepto de forma extensiva de un juego. También algunas investigaciones conseguidas en el año 1959 se considera que él estudió los equilibrios de tipo minimax en juegos de suma cero, es decir, juegos en los que lo que gana un jugador pues lo pierde su rival. También divulgó una formalización general de juegos en su forma extendida y normal. También trató de introducir el concepto de estrategia de juegos extensivos y propuso algunas aplicaciones. Generalizó este teorema minimax en relación con las ecuaciones de producción de la economía matemática, creó los axiomas de la teoría de la utilidad del cardinal y resolvió varios problemas de los juegos de suma distinta de cero. También John von Neumann probó que para una gran clase de juegos de suma cero, es decir, donde la suma de los valores de todos los jugadores no cambia, porque la pérdida de una persona es la ganancia de la otra. Entonces, él probó que para una gran clase de suma de clase de juego de suma cero, entre 2 personas con información perfecta existe una única solución óptima del juego. Asimismo, este investigador matemático probó que en los juegos con información imperfecta no hay una estrategia óptima para una única jugada, pero sí existe para el promedio de las jugadas e incluye la mezcla aleatoria de diversas estrategias, pero distintas. Con respecto a la prueba del teorema general de minimax, fue muy sofisticada y usó los resultados muy profundos haciendo uso de la topología y del álgebra. También estudió los juegos de suma cero, pero entre 3 o más personas, en que se puede formar alianzas
analizando qué coaliciones se pueden formar y qué forma que se pueden formar y qué provecho pueden sacar cada jugador formando. También este visionario planteó un paralelismo en las computadoras y optó por el sistema secuencial. Virtualmente, pues todas las computadoras tienen algo en común y algunos son llamadas máquinas de Newman. Este investigador murió el 8 de febrero de 1957 a la edad de 53 años. Y entre los premios galardonados recibió durante su trayectoria, se menciona el premio Brocher, el premio, las distintas distinciones presidenciales, la medalla al mérito, la medalla a la libertad, la medalla conmemorativa Albert Einstein y el premio Enrique Fermi. Ahora bien, ¿cuál fue la contribución de Oscar Morgenstern a la teoría de los juegos? Este economista estadounidense de origen austriaco desarrolló junto con Newman la teoría de los juegos y que publicaron en 1944 el libro donde allí él plasma una teoría matemática pero del comportamiento económico que más tarde llamaría la teoría de la decisión. Él considera que la teoría de los juegos se preocupa más por el comportamiento de los individuos y las coaliciones, en las que ellos pueden formar un entendimiento para lograr sus mejores resultados. Morgenstern buscó representar matemáticamente la conducta racional de un individuo. Por otra parte, también se menciona en esta unidad temática las contribuciones que hizo el matemático John Nash. Nash dio un paso importante al definir un concepto general de resultado, como fue el concepto de equilibrio, el cual lleva su nombre, el equilibrio de Nash. Según este concepto, un juego debe esperar un comportamiento de cada jugador, que éste no desearía alterar una vez conocido el comportamiento de los demás. También esta teoría del equilibrio es el impulso sistematizador y tuvo gran influencia que estas ideas han supuesto para el análisis económico, lo que lo ha venido a darle el premio de la economía en 1994, que fue el año del cincuentenario y fue el año de la obra pionera de von Neumann y de Morgenstern. Ahora bien, también John Nash se ganó un lugar especial en la historia por sus contribuciones revolucionarias en áreas tan diversas de la matemática como fueron la teoría de los juegos, la geometría, la topología y las ecuaciones diferenciales parciales. Con la teoría del equilibrio de Nash, ¿qué nos ofrece Nash? Nos ofrece aquella habilidad para analizar situaciones de conflicto y también de cooperación, y también para generar predicciones sobre cómo se va a comportar la gente o cómo se comportará la gente dentro de una jugada. En 1950, el matemático propuso una estrategia óptima en la que dos agentes rivales están de acuerdo con determinada situación del juego o negociación, pero cuya alteración ofrece desventajas para ambas partes. También es importante conocer que los juegos de estrategias dependen de las sumatorias de las conductas de cada jugador en cada acción. Y allí es donde se aplica la teoría del juego, mientras que los juegos de azar obedecen a la casualidad, y es allí donde se aplica la teoría de las probabilidades. También este matemático, que nació en 1950, nos creó la noción de equilibrio Nash, que lleva su nombre, como lo dije anteriormente, y que corresponde a una situación en la que dos partes rivales, es decir, dos individuos, dos agentes, están de acuerdo con determinada situación del juego o de negociación, cuya alteración va a ofrecer desventajas a ambas partes, es decir, a ambos jugadores. De allí que la idea de equilibrio de Nash fue una contribución bastante importante y bastante fundamental a la naciente teoría matemática de los juegos, pero de los juegos no cooperativos, donde la fortuna de un jugador depende de las acciones de los demás y todos
van a tratar de hacer lo mejor, pero para obtener solución a sí mismos. No aceptó este investigador la idea de que la teoría de los juegos debe considerar indeterminados los problemas de negociación entre dos personas. Por eso creó la teoría del equilibrio. De allí que esto es una situación de equilibrio en la que ningún jugador tiene la intención de modificar su estrategia o comportamiento teniendo en cuenta la del otro. Por tanto, podemos decir que la teoría del equilibrio, ¿qué nos ofrece? La teoría del equilibrio nos ofrece la habilidad, pero la habilidad para analizar situaciones de conflicto y de cooperación, y también para generar predicciones sobre cómo se comportaría la gente. ¿Ok? Bueno, y acá quise colocar un ejemplo relacionado con el equilibrio de Nash. Acá ustedes pueden visualizar que el jugador 1 se enfrenta a dos estrategias, una estrategia A y una estrategia B. Y el jugador 2 se enfrenta a una estrategia C y a una estrategia D. O sea, ambos jugadores se enfrentan a dos estrategias. El jugador 1 se enfrenta al jugador 2 y de manera simultánea van decidiendo su posición, pero para obtener el mayor beneficio. Las opciones a escoger por el jugador 1 son A y B, y las opciones a escoger por el jugador 2 son C y D. Vamos a ver qué selecciona el jugador 2. Si el jugador B escoge la opción C, si el jugador 1 escoge B para ganar 2 menor que 9, pues el jugador 2 escoge la opción C para ganar 5 mayor que 0. Lo anterior resalta que la estrategia estrictamente dominante para el jugador 2, pues es la C, por ser la que mayor utilidad le va a ofrecer, sin importar la elección del jugador 1. Entonces, ¿qué sucede? Que el jugador 2 va a eliminar la estrategia C. ¿Por qué? Porque racionalmente no la va a usar nunca, no le va a ser útil, va a ser una estrategia estrictamente dominada porque pierde, pase lo que pase. Entonces, él elimina la estrategia D y se queda con la estrategia C. ¿Ok? Entonces, el juego en forma de estrategia se representa de la siguiente manera. El jugador 2 elimina la estrategia D porque no le conviene y porque no la usa, se queda con la estrategia C. Ahora vamos a ver qué sucede con el jugador 1. El jugador 1, comprendamos que el jugador 2 ya eligió la estrategia C. La mejor elección para el jugador 1, pues por supuesto que debe ser la A. ¿Por qué? Porque le va a permitir ganar 4 en lugar de 2, si escoge la B. Entonces él, pues, automáticamente elimina la opción B. Entonces, para dicho jugador, la estrategia A es la que es más dominante y debe eliminar, por supuesto, la estrategia B, que la representa, pues, mayor pérdida. Por tanto, la elimina, igual como lo hizo el jugador B, eliminó la estrategia D. Entonces, la representación estratégica quedaría así. El jugador 1 se queda con la estrategia A y el jugador 2 se queda con la estrategia C. De allí que la postura AC es lo que corresponde al equilibrio de Nash. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a este ejemplo? Que cuando un jugador revela su elección, no hay incentivos a cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque cada jugador elige su mejor opción, dada la de su competidor. También podemos concluir que el juego puede tener múltiples equilibrios. También puede que el juego no va a tener equilibrio, pero también se puede dar que el equilibrio no puede ser óptimo. ¿Ok? Bueno, finalizo con esta reflexión de John Nash sobre la definición de teoría de los juegos. La teoría de los juegos para este investigador es el área de la matemática que a partir del uso de modelos se estudia la toma de decisiones y de interacciones entre individuos. También se estudia la lógica que usamos siempre que interactuamos con otro ser humano.
Bueno, estimados participantes, este ha sido la breve explicación sobre la unidad temática número 2 relacionada con los trabajos más importantes de 3 investigadores matemáticos relacionada con la teoría de juegos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.